Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de centroides de unidad 4. La unidad 4 abarca todo lo que va a ser la explicación de centroides. Los temas que vienen marcados en el temario son centroide y centro de gravedad, propiedades de simetría, centroide de áreas y líneas por integración, centroide de áreas y líneas compuestas y centroide de volúmenes compuestos. En esta primera sesión vamos a abordar los dos primeros temas, centroide y las propiedades de la simetría y lo que es centroides de áreas y líneas por integración. Bueno, hay que especificar primero qué es un centroide. Como definición tenemos, el centroide en ocasiones se le refiere como el centro geométrico de la región, ya que representa la zona donde la distribución de área de una figura simétrica o no simétrica se encuentra. Caso contrario tenemos lo que es el centro de masa. El centro de masa en muchas ocasiones representa la misma posición que el centroide. Sin embargo, el centro de masa va a representar la distribución de las masas y posiblemente no coincida con el centroide. ¿Cuándo es el caso en el que ambas partes coinciden? Bueno, ese caso se da cuando la geometría es homogénea. No tenemos ninguna variación de volumen y por lo tanto en esa situación el centro de masa y el centroide van a coincidir en el mismo punto. Los centroides, para lo que vienen siendo geometrías complejas, vamos a llamar geometría compleja a una geometría, por ejemplo, circular, rectangular, triangular, un semicírculo, un círculo completo, y todas estas van a estar representadas en tablas. ¿A qué nos vamos a referir? Este tipo de centroides, en la siguiente sesión lo vamos a abarcar más. Sin embargo, lo que representan es la ubicación geométrica de una posición, y esa posición le llamamos centroide. Imaginemos entonces que nosotros tuviéramos un cuadrado. Si nosotros tenemos un cuadrado, el centroide como tal se va a representar por sus coordenadas. Estas coordenadas van a estar en X y van a encontrarse en Y. Una vez que yo tengo las coordenadas, yo voy a tener, recordemos que para calcular el área de un cuadrado decimos que es lado por lado. Y para determinar el centroide, nosotros lo vamos a encontrar en tablas como esta representación. Al ser un cuadrado de lados iguales, el punto de referencia va a estar respecto al ángulo de 90 grados. Como aquí tenemos 4 ángulos de 90 grados, la distribución del centroide va a ser la misma. Y estas distancias que tenemos se representan como X testada y Y testada. Y van a estar especificadas por una fórmula. Para el caso específico del cuadrado nos dice que X testada se encuentra a 1/2 de la longitud y Y testada se encuentra igual a 1/2 de la longitud. Estas dos formulitas, más adelante en la siguiente sesión, vamos a abordar su aplicación. Sin embargo, lo que nos dice es el centro geométrico de la pieza. Dependiendo de la geometría, por ejemplo, en este caso coincide que es a la mitad. Sin embargo, si tuviéramos una geometría que fuera triangular, recordemos, se encuentra representada por el ángulo de 90 grados, nos dice que su centroide, para este caso en específico, nos dice que X testada y Y testada, la fórmula cambia. Para X testada va a ser igual a 1/3 ¿de quién? Recordemos que esta es base y esta es altura, entonces sería igual a 1/3 de la altura. Y Y testada tendría que ser lo mismo, 1/3 de la base. Entonces, dependiendo de la geometría que nosotros trabajemos, va a depender la determinación de ese centroide. Es por eso que es importante la recaudación de tablas de centroides o la memorización de las mismas. Bueno, vamos a continuar. Una vez que ya especificamos que es un centroide, vamos a trabajar la parte de centroides de áreas y líneas por integración. Bueno, nosotros vamos a suponer que tuviéramos que calcular el área o el centroide
Imaginemos que tuviéramos este ejemplo. Recordemos que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, yo tuviera aquí una línea de esta manera, especificada así. Lo que yo quiero calcular va a ser el centroide de esta área, ¿sale? Y recordemos que en base a la teoría que acabamos de explicar, decíamos que este centroide va a tener que estar definido por X testada y Y testada. Para que yo pueda hacer esto, esto va a responder a ciertos formulismos. Y el formulismo que vamos a ocupar es el siguiente. Vamos a determinar entonces que para poder calcular a X testada de esta geometría, decimos X testada tiene que ser igual a QY sobre el área. ¿Sale? Y vamos a decir que Y testada va a ser igual a QX sobre el área. Esa sería la fórmula general. Sin embargo, recordemos que estamos bajo un método de integración. Por lo tanto, estas ecuaciones se van a describir de la siguiente manera. Y la describimos que esto va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta B. Vamos a establecer a B como el corrimiento, ya sea si yo quiero evaluarla de 0 hasta B en X, o si yo la quiero evaluar de 0 hasta B en Y. Esto va a depender del tipo de diferencial de área. Más adelante lo vamos a explicar. Entonces decimos que para esta geometría en específico yo puedo integrar de 0 a B en X o puedo integrar de 0 a B, pero en el eje Y. Una vez que tengo esto, la ecuación se va a reescribir como X testada. Esta X testada hace referencia a la X testada de un área independiente o de una geometría independiente. Lo vamos a explicar. Vamos a poner ahorita el formulismo. Entonces decimos X testada multiplicada por el diferencial de área sobre la integral de 0 a B del diferencial de área. Y así lo podríamos obtener. Entonces ahora para Y testada podríamos decir que sería la integral que va de 0 a B de Y testada multiplicada por el diferencial de área sobre la integral de 0 a B del diferencial de área. Estas serían las fórmulas que nosotros tendríamos que estar ocupando. Estas fórmulas las vamos a volver a reescribir de manera pequeña en esta pequeña sección y vamos a decir entonces que QY no es otra cosa más que la integral de X testada multiplicada por el diferencial de área que va de 0 hasta B. Qx no es otra cosa más que la integral de 0 a B de Y testada por el diferencial de área. Y el diferencial o el área no es otra cosa más que la integral de 0 a B de nuestro diferencial de área. Y de ahí ya tendríamos la fórmula general. Y la fórmula general, o para finalizar este ejercicio, tendría que ser X testada igual a QY sobre el área. Y testada igual a QX sobre el área. Una vez que tenemos establecido el formulismo, vamos a pasar al cálculo de un ejemplo. ¿Sale? Este ejemplo va a estar definido de la siguiente manera. Voy a borrar esta sección, voy a transcribir el ejemplo con el cual vamos a trabajar y vamos a dejar aquí el formulismo que nosotros vamos a emplear para la solución. Entonces, borramos esta parte. Y comenzamos ahora con la explicación. El ejemplo nos dice que hay que integrar o hay que calcular el centroide de esta geometría. Tenemos aquí y acá.
es una línea recta y esta ecuación está descrita como x igual a 2/3 de y. Y esta cierra. Y esta está compuesta por x cuadrada igual a 4 igual a 4y. Y nos dice que tiene un corrimiento para x de 6 pulgadas. Y en y tiene un corrimiento de 9 pulgadas. Así estaría establecido. Recordemos que esta parte va a ser x y esta parte va a ser y. Lo que nos pide ahora es que nosotros determinemos cuál es el centroide de toda esta área. ¿Sale? Es lo que vamos a calcular ahorita nosotros. ¿Cuál es el centroide de toda esa área o de toda esa sección? Si nos vamos a nuestro formulismo, nos vamos a dar cuenta que los datos que nosotros queremos obtener para poder aplicar estas fórmulas finales, vamos a tener que calcular cuál es el valor del área, cuál es el valor de QY, cuál es el valor de QX, cuál es el valor del diferencial de área, cuál es el valor de x testada, vamos a ponerle x testada 1, y cuál es el valor de y testada 1. Eso es lo que nosotros queremos conocer. Para que nosotros lo podamos conocer, bueno, vamos a empezar en orden. El primer dato que vamos a calcular va a ser el área. Y nos dice que el área va a ser igual a la integral que va de 0 a b por el diferencial de área. O la integral del diferencial de área. Para este tipo de geometrías vamos a poder hacer el cálculo ya sea con un diferencial que se encuentre posicionado de esta manera, o lo podemos hacer con un diferencial que se encuentre aplicado de esta manera. Entonces tendríamos ya sea un diferencial vertical o un diferencial horizontal. Dependiendo cuál de los dos nosotros queramos trabajar, es como vamos a determinar al área. Vamos a determinarlo con el diferencial de manera vertical. Entonces vamos a borrar esta pequeña sección y lo vamos a trabajar de manera vertical. Entonces decimos que mi diferencial va a estar definido de esta manera. Recordemos que la asimilación del área o de nuestro diferencial asimila a un rectángulo. A este le vamos a llamar diferencial de área va a ser igual a esta parte. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Decimos que el área de un rectángulo no es otra cosa más que la base por la altura. Y entonces, como estamos definiendo que el área, los incrementos que va a sufrir tienen que ser a lo largo del eje X, vamos a nombrar a esta pequeña sección de base como diferencial de X. ¿Por qué? Porque va a ser tan pequeñito que los datos que nos obtengamos van a ser los correctos. Ya tenemos el diferencial de X. Ahora, nosotros queremos el área para poder hacer la integración. Entonces decimos, el área es igual a la base por la altura. En nuestro ejemplo nos dice que el área es igual a la integración del diferencial de área. Entonces decimos que el diferencial de área tiene que ser igual, ahora, ¿a qué? Ya tenemos la base, decimos que es diferencial de X. Pero necesitamos determinar la altura y hay que sacar la relación dependiendo de las dos gráficas que van a representar los puntos de contacto. Entonces decimos que para evitar tener valores negativos, vamos a ver en qué punto, el punto superior, donde parte nuestro diferencial de área,
vamos a nombrarlo como Y1. Y el punto donde finaliza, donde tocaría la base, lo vamos a nombrar Y2. Y claramente podemos ver entonces que para yo poder determinar cuál es el tamaño de este lado de mi rectángulo, puedo hacer una simplificación y decir que este lado del rectángulo, que representaría la altura, puedo decir que esa altura no es otra cosa más que Y1 menos Y2. ¿Lo vemos claro? Tenemos una altura superior, una altura inferior, y si quiero saber la altura que queda en esta pequeña zona, pues puedo hacer una resta de estas alturas. Siempre empezando desde el valor mayor para evitar tener valores negativos. Una vez que lo tengo de esta manera, puedo transcribir la operación del diferencial de área como la altura, que sería Y1 menos Y2, por el diferencial de X. Una vez que tengo esta parte establecida, ahora sí voy a proceder a calcular la integral. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nuestros valores obtenidos están en función de Y, o se encuentran en función de Y, pero las gráficas o las funciones obtenidas no están en función de Y, están en función de X. Entonces, vamos a hacer un despeje y decimos Y1, que recordemos que es el punto superior, se encuentra descrita como X igual a 2/3 de Y, y a esta Y la vamos a nombrar como Y1. Vamos a comenzar a despejarla para dejarla en función de Y. El 3 se encuentra dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces podemos decir que Y1 se va a convertir a 3X, 2 se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y1 sería igual a 3X sobre 2. Hacemos lo mismo, pero ahora para Y2 y decimos Y2 se encuentra descrita por X cuadrada igual a 4Y. Y esta Y que tenemos acá, recordemos que se vuelve Y2. Entonces hacemos el despeje y decimos que Y2 no es otra cosa más que X cuadrada, está multiplicando, va a pasar dividiendo, sobre X cuadrada entre 4. Una vez que yo obtuve esta relación, puedo reescribir la integral del área y decir, área va a ser igual a la integral que va de 0, y como mi corrimiento va a ser en X, va de 0 hasta 6. Yo ya tengo mi diferencial de área. Voy a sustituir los valores. Entonces, ¿cuánto vale Y1? Tendría que ser 3X entre 2 menos X cuadrada sobre 4 multiplicada por ¿qué? Por el diferencial de X. Ahí lo tendríamos, ya tendríamos la expresión. Ya tenemos los valores específicos, tenemos cómo se va a distribuir. Bueno, una vez que tengamos estos cálculos, vamos a proceder con la integral. Voy a borrar toda esta parte para poder tener espacio. Borramos. Y comenzamos con la integral. Recordemos que esa integral la podemos dividir y decimos que el área va a ser igual a, como es una resta, puedo dividirla y las partes que están multiplicando, que son constantes, las puedo sacar. Entonces, esta integral la puedo describir como 3/2 de la integral que va de 0 a 6 de X diferencial de X, menos 1/4 que es la integral de 0 a 6 de X cuadrada diferencial de X. Procedemos a hacer la integración y nos quedaría que el área va a ser igual a la evaluación de 0 a 6. Ahora sí hacemos la integración.
y nos diría que fuera 3 medios que multiplican a x cuadrada sobre 2 menos un cuarto que multiplica a x cúbica entre 3. Y todo este valor lo vamos a evaluar de 0 a 6. Pero antes de evaluarlo vamos a hacer una reducción de valores. Para llevar a cabo esta reducción de valores tendríamos que aplicar las ecuaciones. Comenzamos a hacer la reducción y decimos 3 medios por 1 medio, nos quedaría 3 cuartos de x cuadrada. Y en este caso tendríamos un cuarto por un tercio. Y obtendríamos un doceavo menos un doceavo de x cúbica. Y este valor lo tendríamos que evaluar de 0 a 6. Lo voy a anotar aquí para poder borrar y hacer espacio. Bueno, así entramos de este lado. Comenzamos acá con la evaluación. Vamos a separarlo para no confundirnos y diríamos. El área va a ser igual a la evaluación de 0 a 6. Comenzamos con el primer factor y vamos a sustituir. Tendríamos 3 por 6 al cuadrado sobre 4 menos un doceavo de 6 al cubo. Recordemos que es el valor superior menos el valor inferior. Entonces acá tendríamos que ser menos 3, 0 al cuadrado sobre 4, menos un doceavo de 0 al cubo. Notamos que este primer valor o este segundo valor, al tener el 0, toda esta expresión se va a ir a 0. Lo podemos comprobar mediante la calculadora. Voy a borrar esta sección para que podamos seguir avanzando. Entonces, ahora, comienzo a hacer el cálculo y me dice que el área va a ser igual, en este caso, tendríamos 6 elevado al cuadrado por 3 entre 4. Obtenemos aquí un valor de 27 menos 6 elevado al cubo entre 12. Y obtendríamos aquí un valor de 18. Una vez obtenido este valor de 18, vamos a decir entonces que la resta 27 menos 18 nos da un valor que el área es igual a 9 pulgadas cuadradas. Este valor lo obtuvimos y lo anotamos en nuestra lista de valores que requerimos calcular. Ya tendríamos el primero. Tendríamos aquí 9 pulgadas cuadradas. Vamos a borrar. Y ahora vamos a calcular el siguiente valor. Vamos a iniciar con QY. ¿Sale? Entonces decimos, vamos a calcular a QY, que es igual a la integral de 0. Ya sabemos que estamos haciendo todo en función de x, de 0 a 6. ¿De quién? De x tostada multiplicado por el diferencial de área. Recordemos que el diferencial de área ya lo habíamos calculado. Y el diferencial de área, nos falta anotarlo aquí, no era otra cosa más que 3 medios de x menos x cuadrada sobre 4. Ese es nuestro diferencial de área. Ahí lo tenemos. Entonces, una vez que tenemos este valor, lo que va a seguir va a ser determinar ahora este x testada. ¿Por qué? Porque mi diferencial de área ya lo conozco, lo tengo allá arriba. El que no tengo es a x testada. ¿Cómo determino a x testada? Bueno,
Me voy a mi geometría base o la geometría de mi diferencial de área y yo digo que tengo un rectángulo. Hablábamos que de manera general, ¿sale? X testada y Y testada de un rectángulo están catalogadas como, esta va a ser la altura y esta va a ser la base. Entonces tendríamos que ya la base entre 2 y Y testada tendría que ser la altura entre 2. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que queremos X testada y X testada no es otra cosa más que la base entre 2. Sin embargo, este valor que damos que es tan pequeñito, que lo nombramos como diferencial de X. Querría decir entonces que yo me tendría que desplazar sobre esta zona y aquí debería de encontrar a X testada. ¿Por qué? Porque una cosa es el valor geométrico, ¿sale? Una cosa va a ser nuestro valor geométrico X, propio de la geometría que estoy analizando, y otra cosa es el valor que voy a ocupar. Este valor tiene que estar representado a partir del origen. Tendría que ser a partir desde 0. Por eso estoy tomando que el valor de X testada que buscamos va de aquí hasta acá. Y como X básicamente es la unidad, decimos entonces que X testada no va a ser otra cosa más que la propia X, la propia distancia que va a haber. La distancia que va a haber de aquí hasta aquí la podemos nombrar como X. Recordemos que dependiendo de la integración, esta X se va a ir haciendo más pequeña o se va a ir haciendo más grande y después más pequeña, dependiendo de la geometría que teníamos establecida. Una vez que tenemos esto, entonces ya tenemos a X testada. Podemos sacar de una vez X testada. ¿Por qué? Porque la siguiente fórmula no las pide. En este caso, Y testada sí tiene un valor. ¿Por qué? Porque este valor no es pequeñito. Este valor está representado por una asociación o una representación, y esa representación no es otra más que Y1 menos Y2. De la geometría base nos dice que esto tendría que estar establecido como un medio. Para este valor, Y testada sí aplicaría. ¿Por qué? Porque no es tan pequeñito. Es un valor grande, entonces tenemos que asociarlo al centroide básico. Y lo anotamos aquí para tenerlo. Tendríamos entonces que Y testada sería Y1 menos Y2 entre 2. Ahí lo tenemos. Procedemos a borrar. Y sabemos que ya tenemos que calcular a QX. Entonces, ya tengo cuánto vale Y testada. ¿Sale? Esa Y testada tiene un valor de X. Y está multiplicando a mi diferencial de área, que tiene un valor de 3 medios de X menos X cuadrada sobre 4. Procedo a hacer la multiplicación para posteriormente hacer la integración. Entonces tendríamos que sería 3 medios de X cuadrada, X por X cuadrada, menos X por X cuadrada, X cúbica, entre 4. Lo que me va a permitir reescribir esta integración de QY y decir que QY va a ser igual a la integral definida de 0 a 6, ¿de quién? De 3 medios de X cuadrada menos X cúbica entre 4. ¿Sale? Recordemos que el diferencial de área, aquí nos está faltando, estaba multiplicado por diferencial de X, por dx. Una vez tenemos esta ecuación, realizamos lo mismo que hicimos con el área. Ahora sí procedemos a hacer la integración. Entonces, esta parte la podemos seguir como 3 medios de la integral de 0 a 6 de X cuadrada, diferencial de X.
menos 1/4 de la integral de 0 a 6 de x cúbica diferencial de x. Hacemos la integración y decimos entonces que QY no va a ser otra cosa más que la evaluación de 0 a 6 de 3 medios que se van a multiplicar por x cubo entre 3 menos 1/4 que multiplica a x cuarta entre 4. Hacemos la operación. Y nos quedaría que 3 medios por 1/3 nos va a dar igual a 1 medio de x cúbica menos 1/16 de x cuarta. Y todo esto tiene que ser evaluado de 0 a 6. Entonces procedemos a realizar la sustitución para poder obtener a QY. Y decimos entonces que QY, y como ya lo establecimos en la integración pasada, sabemos que el primer factor se va a ir a 0. Entonces únicamente voy a sustituir en esta ecuación nuestro límite superior. Y decimos que sería 6 elevado al cubo entre 2. Tendríamos un valor de 108 menos 6 elevado a la cuarta entre 16, tendría que ser de 81. QY nos quedaría como 108 menos 81 y quedaría 27. Si nos damos cuenta, lo que estamos multiplicando aquí es una distancia por un área. Si lo quisiéramos ver como unidades, tendríamos que serían pulgadas por pulgada cuadrada. Por lo tanto, el resultado que obtendríamos aquí tendrían que ser pulgadas cúbicas. Anotamos ese valor numérico que ya obtuvimos y decimos que QY es igual a 27 pulgadas cúbicas. Ahí lo tendríamos. Bien. Vamos a proceder a borrar. Y procedemos. Tendríamos entonces aquí, ahora que calcular a QX. Y QX nos está diciendo que está representada desde 0 a 6. ¿De quién? De Y testada por diferencial de área. Y testada ya la tenemos. ¿Sale? Ya tenemos este valor. Ahora, recordemos que ese centroide que nosotros establecimos, lo habíamos establecido a partir de nuestro diferencial de área y nos decía que el centroide de la pieza en general era Y1 menos Y2 sobre 2. Sin embargo, aquí vamos a tener una cuestión y la cuestión que tenemos es la siguiente. Lo que nosotros tenemos aquí vendría siendo el centroide o la y testada respecto de la figura, ¿sale? Sin embargo, nosotros requerimos que sea la y testada desde el origen. Y para que pueda representar el origen, lo que nos estaría faltando para poder completar este y testada y poder sustituirla en nuestra fórmula
tiene que ser la distancia y2. Por lo tanto, la relación completa de esta y testada para que realmente represente el centroide de este diferencial de área tendría que ser y1 menos y2 entre 2 más y2. Ahora si realizamos esa operación, tendríamos entonces que sería y1 menos y2 entre 2 más y2 sobre 1. Recordemos que aquí la multiplicación es cruzada y nos quedaría como 2 por 1, 2, 2 por y2 sería 2 y2. 1 por todo el factor nos quedaría como más y1 menos y2. Por lo tanto, y testada finalmente nos quedaría, hacemos la reducción y acomodamos. Y1 no hay ningún factor y1, lo pasaríamos como y1. Después tendríamos a 2y2 menos y2, por lo tanto nos quedaría más y2 entre 2. Y ahora nuestro y testada se reescribe como y1 más y2 sobre 2. Así es como nos quedaría. Borramos y seguimos adelante. Ya tenemos ahora sí bien nuestro y testada referenciado desde el origen. Vamos a proceder a hacer la sustitución y nos quedaría que sería y testada multiplicada por el diferencial de área. Entonces tendríamos que multiplicar a 3 medios de x menos x cuadrada sobre 4, ¿sale? Todo este factor entre 2 y va a multiplicar, ¿sale? Va a multiplicar a diferencial de área, que sería 3 medios de x menos x cuadrada entre 4 multiplicado por diferencial de x. Aquí para hacer más sencilla la operación, vamos a sacar este un medio hasta aquí afuera y vamos a decir que va a afectar a toda la expresión. Entonces vamos a poder reescribir toda esta operación como un medio de 3 medios de x menos x cuadrada entre 4 que multiplica a 3 medios de x menos, perdón, aquí era más, recordamos que este es más, de x cuadrada entre 4. Nos quedaría así esta expresión. Si nos podemos dar cuenta, tendríamos acá un binomio, y este binomio cuenta con signos opuestos. Recordemos que cuando contamos con esa expresión, realmente la parte central del producto se eliminaría y únicamente nos quedaría los factores por sí mismos y ocupando el signo. Miren, vamos a comprobarlo. Supongamos que tuviéramos a menos x multiplicado por a más x. Si hiciéramos esta operación nos quedaría a por a cuadrada, más por menos, menos a por x, a x. Paso al siguiente factor, ¿sale? Más por más x por a x. Más por menos x por x, x cuadrada. Hacemos la solución y nos quedaría como a cuadrada, todo este factor se va a 0 y nos quedaría aquí menos x cuadrada. Dámonos cuenta que realmente los únicos valores que persisten es el valor de a por a y el valor de x por x. Aplicamos este conocimiento de manera directa a la expresión que tenemos. Entonces podríamos reescribir a qy, a qx, igual a la integral de 0 hasta 6, ¿sale? ¿De quién por quién? De 3 medios por 3 medios. Hacemos la multiplicación. Nos quedaría 3 medios por 3 medios
nos da un valor de 9 cuartos. X por X de X cuadrada. Menos, ¿sale? Menos un cuarto por un cuarto. Nos quedaría como un 16avo de X cuadrada. Pero recordemos que todo este factor lo tenemos que multiplicar todavía por un medio y por el diferencial de X. Entonces volvemos a reescribir a Qx y nos quedaría como la integral de 0 a 6 de 9 octavos de X cuadrada menos X cuadrada a la 32avos diferencial de X. Esa sería nuestra integral a desarrollar. Procedemos a generar esta integral. Y esta integral la vamos a generar de la siguiente manera. Comenzamos a hacer el despliege de la integral y decimos que sería Qx va a ser igual a 9 octavos de la integral de 0 a 6 de X cuadrada diferencial de X menos un 32avo de la integral de 0 a 6 de X cuadrada, perdón, aquí sería X cuarta. Tendríamos acá un pequeño error, sería X cuarta, X cuadrada por X cuadrada, X cuarta de X cuarta, diferencial de X. Procedemos a hacer esa integral, borramos aquí para que tengamos espacio. Procedemos a hacer la integral y nos quedaría como Qx va a ser igual a 9 octavos que multiplican a X cubo entre 3 menos un 32avo que multiplica a X quinta entre 5, ¿sale? Y toda esta va evaluada de 0 a 6. Hacemos la reducción para que la podamos evaluar y nos queda como 3 octavos de X cubo, recordemos 9 octavos por un tercio, menos un 32avo por un quinto, nos quedaría un 106avo de X quinta. Ahora sí procedemos a hacer su evaluación de 0 hasta 6. Recordamos que el primer factor nos daba 0, entonces procedemos a sustituir directamente. Tendríamos entonces que Qx nos quedaría como 6 elevado al cubo por 3 entre 8. Nos daría aquí 81 menos 6 elevado a la quinta entre 160 nos daría 48.6. Hacemos esta resta y nos quedaría finalmente 81 menos 48.6. Nos quedaría de 32.4 pulgadas cúbicas. Lo anotamos aquí en el valor que queremos y tendríamos que, aquí pongamos que es 27 pulgadas cúbicas y 32.4 pulgadas cúbicas. Ya lo tendríamos. Procedemos ahora a hacer el cálculo ahora sí de los centroides que nosotros queremos ubicar. Vamos a borrar toda esta prescripción para poder obtener los valores. Procedemos a hacer el cálculo y decimos que ahora sí, el centroide general de toda esta área nos quedaría, para el eje X, sería AQY sobre el área
que sería igual a 27 entre 9. Nos daría 3 pulgadas. Y tendríamos a y testada, que sería Qx entre el área. Y esto sería igual a 32.4 entre 9. Nos da un valor de 3.6 pulgadas. Aquí terminaríamos ya el ejercicio, ya obtendríamos los resultados, tanto de X testada general como de Y testada general para esta sección de área. Como actividad complementaria, los resultados tienen que ser los mismos, pero ahora lo que te voy a solicitar es que tú recrees y calcules las mismas operaciones, pero considerando que tu diferencial de área, en vez de estar configurado de manera vertical, lo configures de manera horizontal, quedándote la generación de que aquí tendrías que ser x1 menos x2 por diferencial de y. ¿Cómo saber si tu procedimiento es correcto y si llegaste a los valores correctos? Tienes que obtener exactamente los mismos valores, a lo mejor con diferentes configuraciones, pero al final tiene que darte el mismo resultado, tanto para X testada como para Y testada. Recordemos que X testada va a ser igual a 3 pulgadas y Y testada va a ser igual a 3.6 pulgadas.